Muy buenas tardes y bendiciones. Bienvenidos una vez más a tu canal Centro Cristiano Eliasim. El día de hoy queremos compartir con todos ustedes un tema muy especial y muy interesante que será de gran ayuda a tu vida cotidiana. El día de ayer nuestro pastor Juan Mora tocaba el tema de tu peor enemigo y nos mostraba a través de la escritura quién es en realidad tu peor enemigo. El Señor le revelaba algo muy importante al pastor. Ahora, nuestro Salvador quiere darte las herramientas y quiere decirte cómo salir victorioso. Para esto, tomaremos de la epístola a los Gálatas 5:19. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El día de ayer el pastor nos mostraba algunas de ellas, como la ira, la envidia, etc. Pero en este día queremos ser de bendición para tu vida. Queremos mostrarte que a través de la palabra de Dios, el Señor nos muestra que todas estas manifestaciones están en la carne. Te podrás estar preguntando en este momento, no hermano, bueno, probablemente no esté en ti la borrachera, las enemistades, las herejías, pero probablemente sí batalles con los celos, con los pleitos, con la ira. Bueno, el Señor nos dice que Él es la verdad, el camino y la vida. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Que Él nunca mintió. Si Él dice que estas cosas habitan o son obras de la carne, pues así es. El Señor quiere darnos la salida y la victoria sobre esto. Vemos que en la epístola a los Romanos, capítulo 7, el apóstol Pablo entra en aquel debate que creo que cada uno de nosotros pasamos. Y dice la epístola que en su mente es agradable y a él le gusta servirle a Dios. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que me llevan cautivo al pecado. Y dice, y lo que quiero hacer que es bueno no lo hago, sino lo malo que no quiero hacer, eso hago. En Romanos 7:24 sigue diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Una vez más, el Señor constata que en el cuerpo habitan las inmundicias o manifiestas son las obras de la carne, las cuales son, bueno, las acabamos de mencionar hace un rato. Nos decía el pastor, tu peor enemigo es aquel que cuando tú te levantas lo ves en el espejo. Así es. Tenemos tres enemigos. Es el mundo, Satanás y la carne. Debemos de entender que por algo el Señor, a través del apóstol Pablo, le decía a Timoteo, porque Dios no te ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y algo sumamente importante, de dominio propio. La carne se rebela. La carne quiere hacer lo que a la carne le agrada. La carne dice que no quiere ni puede someterse a las cosas de Dios. Pero vamos a ver cómo es que el Señor nos da la victoria. ¿Cuáles son las herramientas que Él provee para sus hijos y para su pueblo? Vamos a ir a 1 Corintios 2:16. Dice de la siguiente manera, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. He ahí la clave. El Señor nos está diciendo que tú y yo debemos de pensar conforme a cómo piensa Cristo. Wow, hermano José, pero ¿y cómo sé yo cómo piensa Cristo? Bueno, si tú quieres saber,
¿De qué manera piensa Cristo? Ahí está en su palabra. Él la dejó escrita para ti y para mí, para que no pensemos más allá de lo que está escrito. Teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Así también nosotros creímos, por lo cual hablamos. Una vez más, quiero citar algo muy importante que está en Romanos 7:25. Leímos en el 24 que decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Reconociendo que estas manifestaciones estaban en la carne, que en realidad la carne no podía someterse ni quería someterse. Pero aquí nos da la victoria. Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Tremenda la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de servir con la mente, porque cuando entendemos esto y hay una renovación del espíritu en la mente, la carne no nos influye o toma posesión o nos maneja a su antojo, sino que por medio de la renovación de nuestra mente nosotros podemos manejar la carne. Así como un automóvil no se maneja por sí mismo, sino que hay un conductor. Así que estando el Espíritu Santo en vosotros, Él es el que rige tu vida. Y con la mente sirves al Señor. ¿Cuántas veces te ha pasado que has querido de dejar de asistir a la iglesia? No quieres ir al servicio. No quieres hacer las cosas que aún sabes bien en tu mente que son buenas y que traen beneficio a tu vida. Pero tu carne se rebela. Y tú dices, ¿por qué? He aquí el misterio. Porque la carne no quiere ni puede someterse. Pero tú y yo servimos a Dios con la mente. Con una mente renovada. Con un nacimiento que es a través de la muerte, de la resurrección y ascensión del Señor. El Espíritu Santo morando en ti y en mí, enseñándonos un nuevo proceder, una nueva cultura, una nueva manera de pensar. Así que cuando vienen estos pensamientos a ti, de mal, de que no quieres hacer cosas para el Señor o servir al Señor, tú tienes el poder y la libertad en Cristo Jesús de decir, este no es mi pensamiento, pues yo tengo la mente de Cristo y yo me deleito en las cosas del Señor. La palabra de Dios nos enseña en la epístola a los Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Esa lucha se libera en la mente. Son preceptos, filosofías, ideas que se levantan en tu mente y te hacen dudar y te hacen flaquear y muchas veces y muchas veces truncan tu destino. Pero el Señor es poderoso y quiere darnos las herramientas. Nosotros debemos de pensar conforme a la palabra. Debemos de hablar conforme a la palabra de Dios. Tenemos como ejemplo cuando el Señor fue tentado por 40 días y fue llevado al desierto. Él podía haber dicho, mira, yo te digo, pero Él siempre citaba la Escritura y decía, escrito está, escrito está, escrito está. Y después de esto dice que vinieron ángeles y le sirvieron. De igual manera, tú y yo no podemos pensar conforme a lo que hemos vivido, a lo que hemos pasado, o a nuestros propios razonamientos o emociones, sino conforme a lo que está escrito. Recuerda que tu carne se manifiesta, que tu carne nunca va a querer hacer lo que Dios tiene preparado para ti. Pero nosotros no caminamos por emociones o por sentimientos, sino por convicciones.
porque creemos a la palabra de Dios. Si Él dijo, así es y así será. Ya se nos han dado las herramientas. Tú y yo tenemos la palabra de Dios. Tú y yo debemos de pensar. Tú y yo tenemos la mente de Cristo. Así que cada vez que tu carne se revele o que tu peor enemigo se manifieste, tú tienes la libertad una vez más, y hago un hincapié diciendo: este no es mi pensamiento. Yo lo desecho porque la palabra dice que yo tengo la mente de Cristo. Y todo el bien que habita en ti por medio del Espíritu Santo. Y que tenemos un gran tesoro en este vaso de barro. Bendiciones. Bueno, y esperamos que haya sido de bendición. Esta fue una mini cápsula. Y pues recuerda que nos estamos congregando los domingos de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y también de 3 a 4:30. Bueno, hermanos, bendiciones y un saludo más.